Hola, bienvenidos a este café ovni y paranormal de domingo. Y bueno, espero que estén disfrutando el día. Y hoy seguiremos con la temática del terror. Ayer fue la noche de brujas, bueno, Halloween. Y bueno, hoy vamos a tocar una historia, bueno, muy real, ¿no? O sea que ella, muchas y muchas, sabemos un poco del tema. Y es el infierno en la tierra, sería, ¿no? Uno de los lugares más oscuros, más nefastos y bueno, infames. Y bueno, o sea, es la base de Dulce en Nuevo México, que es lo que ocurrió ahí y bueno, qué es lo que seguiría ocurriendo hasta hoy en día. Philip Schneider y la base militar de Dulce, Nuevo México. Uno de los casos más impactantes del fenómeno ovni sea tal vez el del geólogo Philip Schneider, ya sea por la gravedad de sus acusaciones o por el misterio que se cierne sobre su muerte en extrañas circunstancias. Philip Schneider nació en 1947, hijo de un capitán de la Marina de los Estados Unidos, vinculado al experimento Filadelfia de teletransportación. Oscar Schneider siguió el camino de su padre y también se adentró en el campo militar. Trabajó como ingeniero estructural y geólogo para el gobierno de los Estados Unidos, ayudando a construir una intrincada trama de túneles que conectaban las bases militares subterráneas de todo el país. Fue en 1979, mientras trabajaba como empleado de Morrison Nansen Inc. en la base subterránea Dulce, Nuevo México, cuando se produjo el incidente que le cambiaría la vida y que lo llevaría a exponer su caso al público. Mientras supervisaba la construcción de uno de los túneles, se topó con una de las bases subterráneas de los alienígenas de tipo gris, los famosos grises. De repente un olor putrefacto salió de ese lugar y se inició el combate entre los grises y las fuerzas militares de la base de Dulce. Philip relata cómo los alienígenas utilizaban un tipo de armas que impulsaban unos extraños rayos de plasma que acabaron con la vida de hasta 66 agentes especiales del Delta Force de la OTAN. Philip Schneider fue uno de los 3 afortunados que lograron huir usando un montacargas que lo llevó hasta la superficie, no sin antes haber sufrido heridas que le dejarían cicatrices por todo su cuerpo y algunos dedos amputados, y él de hecho mostraba su cuerpo, ¿no? O sea, esas cicatrices cuando daba las conferencias en Estados Unidos, que de hecho, bueno, hay videos en YouTube, los pueden buscar y bueno, es muy interesante su historia. Fue a mediados de la década de los 90 cuando decidió iniciar una serie de 30 convenciones por todo Estados Unidos donde explicaba los hechos que le acontecieron. Enseñaba sus heridas y advirtió al mundo que lo que el gobierno preparaba en bases como la de Dulce era verdaderamente aterrador. Experimentos secretos con híbridos alienígenas, redes subterráneas inmensas y la creación de un programa de la élite para reducir la población y sumir al resto en una esclavitud mortal, que es con lo que sueñan estos personajes, ¿no? Nefastos, que bueno, lo quieren cumplir hasta incluso hoy en día con lo que se está viendo el tema de la pandemia, el tema del corona y bueno, y todo eso, ¿no? O sea, la eugenesia. Ya también, o sea, bueno, se ve un poco eso en Infierno, la obra de Dan Brown, ¿no? Que también tratan bastante el tema. Bien, siguiendo con lo de Philip Schneider, el dictamen, a pesar... esclavitud totalista. Advertía con esas convenciones que con esas convenciones arriesgaba su vida y afirmó haber evitado 3 intentos de asesinato. A pesar de todo, el 17 de enero de 1996 el cuerpo de Philip Schneider fue encontrado sin vida en su apartamento con signos claros de tortura y estrangulación. Las imágenes se pueden encontrar fácilmente en internet. El dictamen forense determinó que se trataba de un suicidio. Prefirió estrangularse con una manguera hasta la muerte antes que usar la pistola que se encontraba en uno de los cajones del apartamento. El médico forense tomó muestras de sangre y orina de la autopsia, pero se negó a analizarlas, alegando que el condado no podía gastar el dinero investigando un suicidio. Aunque las muestras se debían preservar durante 12 meses, cuando se preguntó acerca de las mismas para enviarlas a un laboratorio independiente, 11 meses más tarde no pudieron encontrarse ya que desaparecieron o fueron presuntamente destruidas. Cuando su exmujer supo de su suicidio, argumentó una serie de razones por las cuales era imposible que él mismo se hubiera suicidado. No había ninguna nota de suicidio, que por lo general en los suicidios o los suicidas suelen dejar una nota. Philip siempre decía a sus amigos y parientes que si él alguna vez se suicidaba sería necesario saber de que había sido asesinado. Se suicidaba entre comillas, ¿no? No lo suicidaban. A partir de una serie de fuentes, incluidas sus conferencias grabadas, video y audio, y las declaraciones de sus amigos y los préstamos de una pistola de 9 milímetros, Philip consideró que él y su familia fueron amenazados y que se encontraban en peligro debido a sus conferencias.
Todos los materiales de su conferencia, metales alienígenas, libros superiores de matemáticas, fotografías de ovnis, notas para su libro sobre el programa de los alienígenas, habían desaparecido. Todo lo que estaba en su apartamento seguía allí, incluido las monedas de oro, una cartera con cientos de dólares, joyas, especímenes minerales, etc. Pero todo, claro, lo relacionado con los aliens, bueno, todo eso había desaparecido. Ningún médico forense revisó su apartamento después de que su cadáver fuera encontrado en contra de la ley de Oregon, y nunca se tomó una investigación policial en virtud de la consideración de que los artículos habían desaparecido de su departamento. Se consideró un suicidio simple y evidente. Un suicidio y su cuerpo hablaba, ¿no? El examinador médico tomó muestras de sangre y orina en la autopsia, pero se negó a analizarlas, diciendo que el condado no perdería su tiempo en un suicidio, aunque me aseguró que estas muestras se conservarían durante 12 meses. Poco después, estas muestras habían desaparecido. A Philip le faltaban dedos de su mano derecha. Creo que era físicamente imposible para Philip haber sostenido la manguera de goma en su mano izquierda para luego atársela con los hombros, que habían limitado el movimiento, para terminar donde su cuerpo había caído. Él tuvo que haberse sentado sobre el borde de su cama, atarse la manguera alrededor de su cuello, despacio y con mucho dolor, estrangularse hasta la muerte. Philip era un experto en productos químicos y de sus propias necesidades médicas. Tenía varias píldoras a mano que podrían haber terminado con su vida rápidamente y sin dolor alguno o aparente. También tenía una pistola de 9 milímetros que le habían prestado para protegerse. ¿Por qué estrangularse a sí mismo de una manera tan insólita? Philip era muy religioso y no creía en el suicidio. Sabía que tenía un intenso dolor crónico por todo el cuerpo. En el momento de su muerte, él estaba totalmente discapacitado. Tuvo una ama de llaves y padecía cáncer. La operación para ayudarle con su dolor de espalda no hizo aliviarle el dolor, y lo que padecía era osteogénesis imperfecta o osteoporosis, bueno, como se conoce, ¿no? Él luchó cada día no para morir, sino para sobrevivir. Él sintió que estas conferencias que daba eran demasiado cortas y decidió dar más. De hecho, fue programado para otro tour de conferencias que se inició en 1996 en Tampa, Florida. Él acababa de encontrar a un amigo que iba a ayudarle a escribir un libro sobre el nuevo orden mundial y quería disfrutar de su tiempo libre con su hija, alguien que tiene una hija, ¿no? O sea, un proyecto como un libro, o sea, no es un suicida, evidentemente. O sea, tenía metas, algo que los suicidas por lo general no tienen. Philip estaba experimentando inyecciones de beta-cerone de cada semana en un experimento para poner fin a su esclerosis múltiple. Después de su muerte me puse en contacto con el único organismo que llevaron a cabo estos experimentos para obtener su historial médico, OHSU. Ellos nunca habían oído hablar de él, y él no era parte de sus experimentos. Esto indicaría que gente desconocida se la inyectaron, una vez por semana con una sustancia desconocida. Él a veces me llamó después de estas inyecciones para decirme que estaba demasiado enfermo para visitar a su hija. Creo que las inyecciones que le estaban dando a Philip para ayudarle a mejorar su estado de salud, en realidad era un tipo de inyección con una sustancia infecciosa para hacerle enfermar. Philip fue visto con una misteriosa mujer de pelo rubio durante varios meses antes de su muerte. Varias veces se habló sobre su misteriosa presencia, cosa que nos lleva a preguntarnos si tenía algo que ver con su suicidio. Varias personas con capacidades psíquicas han indicado que Philip no se suicidó, sino que fue asesinado. Algunos dicen que por 5 personas, 4 hombres y una mujer, 4 directamente y 1 bajo contrato. Más revelaciones sobre la base dulce. Thomas Costello, William Cooper. La información que poseemos sobre la base dulce no queda aquí, sino que continúa con testimonios increíbles como el de Thomas Costello. Este ex oficial de seguridad de la base afirmaba que el complejo subterráneo se extendía en una serie de 7 subniveles, aunque él mismo reconocía que podían haber más, donde se realizaban horribles experimentos con alienígenas y seres humanos. Thomas consiguió tomar hasta 30 imágenes sobre la base subterránea y llevarse una de las cámaras de seguridad de las instalaciones. Apagando las alarmas y sistemas de seguridad de las cerca de 100 salidas de la base militar, abandonó la base con documentos e informes clasificados que ocultó en un lugar desconocido. Al llegar a su domicilio advirtió la presencia de agentes federales que le esperaban. Había sido traicionado por su compañero de trabajo, K. Lomas. De este modo, su esposa e hijo fueron secuestrados y se le intentó extorsionar para que devolviese las evidencias,
que había robado. Según Tomás Costello, la estructura de la base era la siguiente. En el nivel 1 se encontraba un garage para el mantenimiento de vehículos. En el nivel 2 se encontraba la estación de trenes que comunicaban otras bases subterráneas como las de Nevada, Área 51, Colorado Springs o Carlsbad, Nuevo México. En el nivel 4 se llevaban a cabo estudios sobre el aura humana, telepatía, hipnosis y los sueños. Thomas relataba que los alienígenas eran capaces de separar el cuerpo etérico del físico, así como extraer la matriz de la fuerza vital humana y reemplazarla por la de otros extraterrestres, algo que coincide bastante bien con las investigaciones del químico italiano Corrado Malanga, del cual, bueno, se hablará en otra ocasión. En el nivel 5 se encontraba el alojamiento de los entes extraterrestres. En el nivel 6 albergaban laboratorios genéticos donde se llevaban a cabo todo tipo de experimentos entre animales y humanos. Lo más perturbador, humanoides con alas totalmente negros como murciélagos, y aquí recordamos un poco al Mothman o quizás al Musgir, ¿no? Esa gárgola, bueno, que bien podrían ser experimentos de estas bases y se escapan o los dejan que se escapen, los dejan que vayan por ahí, campantes. Bien, el nivel 7 pudo ver personas e híbridos encarcelados que solían estar drogados y con los que se les prohibía hablar. Costello reconocía que las medidas de seguridad eran extremadamente altas a partir del nivel 2 y que constantemente se pesaban a los trabajadores para asegurarse de que no sustrajesen nada del complejo. Tomás Costello actualmente se encuentra desaparecido. Nadie sabe a ciencia cierta dónde fue su ubicación, dónde estaba, ¿no? O si fue asesinado hace años. Su esposa e hija fueron supuestamente sacrificadas, según contaba él mismo. Algunas fuentes confirman que fueron destinadas a experimentos biológicos en la base. William Cooper, otro gran investigador que tuvo acceso a documentos sobre la base, mencionaba la presencia de grises, reptilianos y dracos, además de una raza de la que se conoce muy poco, los Orange, unos seres de aspecto humanoide con piel anaranjada. William había servido en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos anteriormente y fue honorablemente dado de baja en 1965, donde se volvió a alistar en la Armada. Sirvió como soldado de la Guerra de Vietnam y le fue concedida la Medalla al Mérito Naval. Se retiró con honores en 1974. El resto de su vida la dedicó al estudio ufológico y a denunciar al nuevo orden mundial. Él personalmente se sentía señalado por el presidente Bill Clinton, sobre el que pensaba que lo quería ver muerto. En 1988 se emitió una demanda por evasión de impuestos sobre su persona, demanda que eludió hasta que en noviembre de 2001 la policía del condado de Apache intentó detenerlo infructuosamente, pues recibió un disparo mortal meses después de haber predicho el ataque a las Torres Gemelas. La reflexión, ¿no? Para concluir, bueno, me gustaría hablar sobre el futuro futuro blog. Esto es según el sitio, lo pueden encontrar, La Voz del Estudiante. La Voz del Estudiante FM. Me parece muy interesante porque resume bastante, ¿no?, de lo que es la base Dulce, qué ocurrió en ese lugar, quiénes estuvieron involucrados y lo que pasó, ya sea con Philip Schneider, o sea que bueno, dijeron que se había suicidado, como tantos otros, ¿no?, que se dice que fueron suicidados y estaban revelando información inconveniente para el cabal. Y también que eso me lleva a recordar casos más recientes, ¿no?, como el de un DJ, Avicii, y bueno, Anthony Bourdain, o sea, ¿no?, que ellos también pasaron como suicidados, y qué casualidad que estaban por denunciar una red de pedofilia. Pero eso, bueno, pueden investigar más al respecto y sacar sus propias conclusiones. Hay cuestiones que no cierran, y bueno, como en el caso, volviendo a Dulce, Schneider, en donde, bueno, o sea, él daba conferencias, estaba revelando información complicada, ¿no? O sea, y bueno, hay muchos intereses que no quieren que esas cuestiones salgan a la luz y por inconvenientes los suicidan. Así que, bueno, también está el caso siguiente y cómo describe la base por dentro y lo que hacían en ella. Y en el caso, si no me equivoco, de Costello, en donde, bueno, dicen que, o él mismo comentaba, ¿no?, o sea, como que su familia habría sido sacrificada, ¿no? O sea, él, al no querer acceder a lo que le pedían, se llevan a la esposa y a la hija, quienes jamás aparecen, y bueno, él también desaparece o continúa desaparecido, y bueno, vaya a saber los horrores que siguen ocurriendo en ese lugar, o sea, y también el apoyo, ¿no?, a nivel político que debe tener, porque, o sea, sigue en activo.
Así que bueno, y tal vez no sea el único lugar nefasto y relacionado a experimentos que bueno hay en el planeta. Así que estar muy atentos y atentas con estas bases, también con información que puede seguir saliendo a la luz, no solamente de Dulce, sino de las otras. Y bueno, por el momento hasta aquí hemos llegado. Mil gracias a quienes están en el canal, a quienes se siguen sumando, y les deseo que tengan un excelente domingo y será hasta el próximo video. Que estén muy pero muy bien. Adiós.